se han ido cumpliendo etapas dentro de lo que es la Constitución del Congreso de la Nación. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va, Guillermo? Sí, ya estamos en lo que es la semana posterior a la jura de los nuevos legisladores nacionales. Hemos tenido ya los representantes que en muchos casos han renovado sus bancas o han cambiado el espacio. Antes estaban en el Senado, pasaron a la Cámara de Diputados. Y bueno, esto tiene que ver con todo lo que se da sobre este fin de año. Bueno, ¿te acuerdas que en el programa anterior yo dije de que no podíamos hablar de números y cantidades porque todavía no sabíamos qué va a pasar, que había un movimiento de algunos legisladores que saltaban de un bloque a otro bloque, de un partido a otro partido, ¿cierto? O si había un interbloque o no había interbloque. Bueno, ya prácticamente se clarificó. Por eso queríamos ya definitivamente decirle a usted que desde prácticamente hace una semana tenemos el nuevo Congreso argentino. Sí, bueno, el cual va a empezar ya a sesionar en lo que corresponde al periodo de extraordinarias, donde van a haber temas propuestos por el Ejecutivo y vamos a ver cómo van a ser las negociaciones, porque generalmente este tipo de llamados son durante mucho tiempo sesiones muy prolongadas. Entonces, de mucho debate, de mucho enfrentamiento, de posturas totalmente contrapuestas. Bueno, pero antes de meterlo en estos temas, ¿cierto? Que prácticamente hoy, cuando estamos filmando el programa, ¿cierto? El martes, empezaba con la reforma laboral. Pero antes de esto quería hablar de cuando se eligieron como ser las autoridades del Congreso. ¿Y sabe por qué? Hubo perlitas, Javier, ¿eh? Sí, realmente hubo muchísimas cosas que llamaron la atención, algunas juras que la verdad que no las terminamos de comprender. Recién me decía también otras que son provocativas. Algún que otro micrófono abierto. Hay cosas que realmente merecen una atención. ¿Cómo ser? ¿A quién se elige presidente? ¿Usted sabía quién se elige presidente cuando hay sesión para la jura de los legisladores? Y tenemos que aclarar a la gente que se toma un apartado especial del reglamento. Claro. Porque Martín Menem, es el presidente, no presidió esa sesión. La Cámara de Diputados estamos hablando a nivel nacional. Exactamente. Sino Cipollini. Cipollini, que es el legislador más antiguo, ¿cierto? De mayor edad que había dentro de la sesión. El más longevo, podemos decir. Claro. Pero para hablar parecía que no. Sí. ¿Qué pasó, Javier? Y bueno, hubo un pequeño interín que no se sabe hacia quién fue, o tampoco es el eje de la discusión, donde tuvo un exabrupto, al tener el micrófono abierto no se dio cuenta y bueno, hizo referencia a las aptitudes físicas de una de las legisladoras. Bueno, usted sabe que cada legislador tiene su micrófono. Como él no está acostumbrado a presidir, porque prácticamente nunca ha presidido, ¿cierto? Dejó abierto el micrófono. Y cuando hablaba de que estaba Linda, una legisladora que estaba jurando, bueno, las conjeturas fueron varias. Como ser, hubo alguien que dijo, tiene que pedir disculpas. Otro dijo, no, porque dentro de todo no le faltó respeto. Dijo que era linda, todavía tendría que felicitarla. Sí, bueno, estamos en una época, bueno, donde ya hay discusiones que son realmente vanas. Me parece que fue algo desacertado, pero tampoco fue una falta de respeto hacia la legisladora que se hacía referencia. O sea, no es que se le faltó el respeto, no es que se ejerció violencia, sino que fue un comentario desafortunado. Sin lugar a dudas, ¿cierto? Bueno, y llegó el momento, ¿cierto?, de contar. Y se produce un hecho que llama la atención. ¿Y sabe por qué llama la atención? Porque hace 8 años que el justicialismo no perdía la primera minoría. Sí. 8 años que el justicialismo realmente manejó prácticamente con el número de legisladores algunas votaciones de la Cámara de Diputados. Claro, sí, pero en esta ocasión la perdió. Exactamente. Recordemos que desde el retorno a la democracia hasta acá, en el Senado siempre comandó el justicialismo. Siempre. Gobernara quien gobernara, siempre el justicialismo tuvo la mayoría. Esto no fue así en la Cámara de Diputados. Es mayor, por supuesto, la cantidad de legisladores de la Cámara Baja, pero bueno, vos lo señalaste. Hoy ha perdido la primera minoría, que es algo histórico también. Sin lugar a dudas. ¿Sabe cuánto perdió? ¿O por cuánto lo perdió? A partir de ahora, la Libertad Avanza tiene 95 diputados. El justicialismo tiene 93. Fíjese que uno solo que salte ya está empatado. Sí. Uno. Como saltaron en algunas ocasiones. Y esto requeriría seguir los pasos, porque hubo muchos movimientos. En un momento determinado, como ser Santilli, que es el ministro del Interior,
visitó un par de provincias, que tienen muchos legisladores y prácticamente no los llevó a la libertad avanza, pero hizo que tuvieran bloque aparte. Entonces disminuyó la cantidad de integrantes del Partido Justicialista. Sí, lo que podemos decir bloques dialoguistas, Claro. o sea, aquellos que después de algunas negociaciones pueden llegar a tener la misma postura que el gobierno o acompañar algún proyecto del gobierno. Claro, y muchos se preguntarán, ¿y para qué sirve tener la primera minoría? ¿Cierto? Sí. Porque teniendo la primera minoría, se asegura, como ser la presidencia, de comisiones clave, como ser la de presupuesto. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, es muy, pero muy importante tener el manejo por la primera minoría. Yo le decía recién, ¿qué provincia como ser Santiago del Estero tiene muchos legisladores? Zamora se ha encargado de tener un buen bloque, prácticamente se salió del justicialismo, entonces le sacó integrante al justicialismo. Misiones también tiene varios legisladores. Santilli fue a Misiones, arregló. Porque seamos realistas, hay arreglos que se hacen. Si no son por ATM, son por obra o son por partida. Igual hay algunos legisladores que no entienden el mensaje que dan las urnas. Yo te pongo un caso puntual, la izquierda. La izquierda generalmente tiene un porcentaje mínimo que le permite tener una cantidad muy limitada de legisladores. Muchas veces ellos quieren, con sus ideas, son los que propongan cuál va a ser el temario, cuando, por supuesto, no se va a hacer lo que el oficialismo proponga siempre a gusto y piacere. Pero sí es el que te marca la pauta, porque es el elegido por la mayoría de la ciudadanía. Después va a tener la oposición, que por supuesto tiene su espacio, pero no puede ser la oposición la que determine cuáles son los puntos a tratar. Que esto me parece que es siempre una ubicación desacertada a la izquierda. Pensar que porque componen un bloque, que en muchos casos minoritarios, son los que van a proponer cómo se va a manejar el Congreso. Y bueno, y ya siguiendo con los juramentos, ¿cierto? También llamó la atención algunos casos de juras que llaman la atención, valga la redundancia. ¿Sabe por qué? Porque ya vienen en ocasiones, sí, ¿cierto?, que juran por otros países, ¿cierto?, por otros estados, y son legisladores argentinos. Yo por eso cuando juran por la patria como ser y por Dios, me parece correcto, sí, o por la patria, si no, nada más, si no tienen a lo mejor alguna inclinación religiosa. Exacto. Me parece bien. Ahora, hubo legisladores, Javier, que vos me lo habías manifestado, que dijeron juran por Palestina, juran por los venezolanos. Sí. O por la libertad de Cristina. Recordemos que lamentablemente hay que ser muy necio. Cristina pasó 3 etapas judiciales donde hubo unanimidad, o sea, no hubo un solo juez o un solo fiscal que estuviera en disidencia. Las 3 etapas que pasa Cristina para ser condenada, las 3 tuvieron fallos unánimes. Y en muchos casos te hablan, no, pero los jueces que fueron nombrados en su momento tanto por Néstor como Cristina fueron los que fallaron. Entonces vos tenés a alguien que tiene condena firme, ya no hay otra vuelta atrás, y estás pidiendo la libertad de alguien que está, vamos a ser sinceros, en una prisión muy, entre comillas, porque es una prisión domiciliaria con todo lo gusto, más ahora está hasta solicitando pasar unos días en el Calafate. Realmente hasta se hace apología al delito. Porque vos estás pidiendo la libertad de alguien que ya la justicia falló en 3 oportunidades, no en una, no en 2, sino en 3, que es culpable. Bueno, ¿y qué pasaría si un legislador jura por un delincuente común, de los que está preso y todo? ¿Qué diríamos? Y lo mismo que te acabo de decir, que es apología al delito. Claro. Entonces, yo creo que hay cosas que no corresponden. Me llamó la atención como ser esa gente que dijo, juro por Venezuela. ¿Usted se enteró de que en Venezuela hay algún legislador que haya jurado por la Argentina? Yo no me he enterado nunca. Lo que sí sé que hay un argentino que ayer mismo, cumplió un año que está preso en Venezuela, que no ha sido juzgado, que no ha sido condenado, que realmente está preso y no sabemos por qué. Una persona que es gendarme, que fue a Venezuela a visitar a su señora, que es venezolana, y a su hijo, que estaba allá, un hijito que ahora tiene 3 años, ¿cierto? Y lo tomaron preso en el aeropuerto. Sí, recordemos que Venezuela tiene el mayor éxodo de personas de todo el siglo XXI. Más de 7,5 millones de venezolanos se fueron de su país.
O sea, ¿por qué se van de un país donde está todo bien? 7,5 millones de personas se han exiliado de Venezuela en lo que va al siglo XXI. Es una cifra abismal, es la mayor a nivel mundial. Entonces hay que ser un poco también respetuosos y bueno, sabemos que hay cosas que son Hay preguntas inentendibles. que surgen con esas cifras, Javier. ¿Cierto? Preguntas que dicen, ¿por qué se fueron? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué quieren volver si se va Maduro? ¿Qué pasa con la recepción que va a tener prácticamente hoy Machado, ¿cierto? Del Premio a la Paz, ¿cierto? Cuando es opositor a Maduro. Hay cosas que realmente no tienen explicación para muchos y sí son para otros claras y precisas que tienen que significar cosas importantes para la vida diaria que tenemos. En el caso de los argentinos. Sí, por eso. Yo creo que esto siempre llama la atención. Bueno, también el improperio del Caño, más allá del papel lamentable que cumple a veces Lilia Lemoyne, creo que es la legisladora de La Libertad Avanza, que parece un loro parlanchín que está gritando ahí. También lo del Caño diciéndole, perdón la expresión, no tomá, me parece totalmente fuera de lugar. Sí, con eso parece que queda bien con ese sectorcito que lo vota y que le permite que a través de los años siga viviendo de la política. Guillermo, yo te pregunto, si hubiera sido un legislador de derecha que le hace esa seña a una legisladora de izquierda, yo te aseguro que hoy estaríamos hablando de violencia de género, porque automáticamente todos se los... Pero como fue un senador de izquierda hacia una legisladora de derecha, no se ha dicho prácticamente nada. En muchas, pero en muchas ocasiones realmente vemos cosas que son incomprensibles. Y eso es lo que ocurrió esta semana en el Congreso de la Nación. Vamos al corte. Vamos. Bueno, y como todos los programas, Guillermo, nos toca lo bueno y lo malo que nos han dejado estos últimos 7 días. Y a mí me toca la parte más gratificante. Oh, sin lugar a dudas. Que es la de dar lo bueno. Bueno, el próximo 10 de diciembre comienzan las sesiones extraordinarias. Van a haber temas muy importantes para el futuro de la República. Y lo que hablamos fuera de micrófono y coincidíamos en que se va a tratar de buscar consensos, que ya no se va a manejar un Congreso como una escribanía prácticamente, como lamentablemente a veces ha sucedido, y que muchas leyes se perfeccionan con algunas objeciones y con algunas modificaciones que propone la oposición. Entonces, ojalá que estas reformas importantes que necesita la República Argentina, porque hasta hay un consenso de gran parte de los trabajadores, hoy más del 40% de los trabajadores en la Argentina está en la informalidad, es algo que tenemos que cambiar sí o sí de cara al futuro, porque es una cifra que lamentablemente va en aumento. El consenso tiene que ser algo que sea realmente importante a la hora de que se den estos pasos tan importantes para el futuro de Argentina. Y lo malo, ¿sabe una cosa? La gente en general, no quiere más piquetes, no quiere más manifestaciones, no quiere más corte de calle, todas cosas que ocurrían, ¿cierto?, en un pasado no tan lejano. Entonces, como ser ahora, ante los temas como ser que decía Javier, que se van a presentar en la legislatura nacional, hay gente que ya está haciendo paro, como ser la gente de ATE. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que todavía no se trata la ley? Que todavía no se sabe qué va a sacar. No sabemos cómo se va a redondear lo que presenta el Ejecutivo. Ya está haciendo paro. ¿No sería más correcto esperar a ver qué es lo que se hace? ¿No sería más correcto esperar a ver qué se aprueba? ¿No sería más correcto ver si está lo que a lo mejor los mismos empleados quieren en una ley laboral? Yo creo que es lo real. Estamos anticipándonos
y ya oponiéndonos por algo que realmente desconocemos. Esa es falta de responsabilidad, es falta de respeto para los legisladores que van a tratarlo, pero sobre todo para el pueblo, que cree que es realmente el acabose. ¿Nos vamos, Javier? Nos vemos, Guillermo, la semana que viene, si Dios así lo permite, nos reencontramos. Hoy tuvimos el arbolito. Sí, ya estamos en el tema. En la próxima brindamos. Perfecto.